Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy hablaremos sobre las religiones monoteístas, las tres principales religiones monoteístas que existen actualmente, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ok, entonces, ¿a qué se refiere monoteístas? A que tienen un único Dios, sí, una creencia en un único Dios, ¿no? Las grandes religiones monoteístas comparten la idea de un Dios creador que no solo ha creado el universo y la humanidad, sino que también cuida del ser humano y a todo lo que lo rodea. El Dios único es conocido por los judíos con el nombre de Yahvé. Los judíos creen que en Dios Todopoderoso, a quien el ser humano no puede ver. Dios ha creado el mundo y ha elegido el pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos. Dios se preocupa por su pueblo. Para el caso de los cristianos, creemos en Dios, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, y que nos ha creado a nosotros y a todo lo que nos rodea. Dios Padre envía a su Hijo Jesús para estar con las personas en la tierra. Dios se revela en Jesús como Dios cercano, a quien los cristianos encontramos cada día a nuestro lado. Para el caso de los musulmanes, creen en Dios único, absoluto, trascendente, a quien todo creyente debe obedecer. Según el Islam, Alá, Dios en la lengua árabe, no se comunica directamente con las personas, sino a través de los profetas y muy especialmente a través de Mahoma, ¿no? El encargado fundador de la religión musulmana. Entonces vamos a ver ahora algunas características de estas religiones, ¿no? Partiendo por el judaísmo. ¿Dónde surgió? Los orígenes remotos de la religión judía podemos situarlos a Mesopotamia, donde nació Abraham, posiblemente hacia el año 1800 a.C., ¿no? Sin embargo, muy pronto los hebreos se establecieron en Palestina y allí se desarrolló su historia. ¿Quién es el fundador? Abraham. Es el patriarca del judaísmo. A pesar de encontrarse en medio de un pueblo politeísta, creyó en un solo Dios y condujo a toda su parentela al país de Canaán. Mucho más tarde, fue Moisés quien, tras liberar a los hebreos de Egipto, instituyó los rasgos principales de la religión judía. Los libros sagrados, la Biblia hebrea, que incluye el Torá, los libros de los profetas y los libros sapienciales, y el Talmud, recopilación de escritos divididos entre el Misna y el Gemara. ¿Cuáles son los lugares de culto? Los judíos se reúnen en la sinagoga de celebración y de estudio de la Torá, bajo la guía del rabino. Durante siglos su lugar de culto fue el templo de Jerusalén, pero este fue destruido por los romanos en el año 700 a.C. ¿Cuáles son las creencias y oraciones? Los judíos son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios, Yahvé. Rezan 3 veces al día la Shema. Se reza en la mañana, al atardecer, como señal de respeto hacia Dios, ya sea con un sombrero o con un casquete, ¿no? Que es una kipa. Los rituales y fiestas. Entre las fiestas más importantes destacan el Rosh Hashanah, el Pesa, el Yom Kippur, el Sukkot y la Hanukkah. Símbolos: la estrella de David, símbolo del judaísmo, de las comunidades judías y actualmente del Estado de Israel. David fue el rey de Israel hacia el año 1000 a.C. Ahora pasaremos con la religión, con el cristianismo, ¿no? Con nuestra religión. ¿Dónde surge? El cristianismo tiene su origen en Palestina. A ver un momento, por favor. Perdón. Tiene su origen en Palestina tras la muerte de Jesús de Nazaret. Hace 2000 años, sus discípulos extendieron por el mundo su anuncio del reino de Dios, ¿no? ¿Quién es el fundador? Jesús, que nació en Belén, pero pasó su infancia en Nazaret. María y José lo educaron como un buen judío. Cuando tenía 30 años y tras ser bautizado por Juan Bautista, decidió salir de su casa y junto a sus discípulos predicar el amor de Dios. Su forma de vivir y de actuar no gustó ni a algunos judíos ni a los romanos, por lo que fue condenado a morir crucificado en Jerusalén. Poco después sus discípulos proclamaron que había resucitado. ¿Cuáles son los libros sagrados o el libro sagrado, ¿no? Que en este caso es la Biblia, formado por un Antiguo y un Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los lugares de culto?
Los cristianos nos reunimos en la iglesia, formando comunidad para rezar, celebrar y escuchar la palabra de Dios. También en la familia se comparte la fe cristiana y se reza. Creencias y oraciones. Dios Padre se revela plenamente al enviar a su Hijo Jesús, quien murió resucitado por toda la humanidad, a la cual anima con el Espíritu Santo. La oración más importante de los cristianos es el Padre Nuestro, que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos. Los rituales y las fiestas. Los cristianos celebramos y expresamos la fe en un conjunto de ritos, entre los que se destacan los sacramentos, signos de la gracia de Dios que son administrados en diferentes momentos de la vida del cristiano. Símbolos. La cruz es el símbolo cristiano más importante, representa la muerte y resurrección de Jesús. Finalmente vamos a ver lo que es el Islam. ¿Dónde surge el Islam? La religión musulmana aparece en la Meca, Arabia, donde Mahoma predicaba en el siglo VII después de Cristo. Mahoma, desde la Meca, la huida de Mahoma desde la Meca hasta Medina y a causa de su predicación marca el inicio de la religión musulmana. ¿Quién es el fundador? Mahoma, que nació en el año 570, huérfano de padre y madre, fue pastor de ovejas y más tarde guía de caravanas que iban y venían de la Meca por el desierto. En sus viajes pudo conocer la religión judía y cristiana. Cuando tenía 40 años tuvo una crisis religiosa y se retiró a meditar en una cueva del monte Hira. Los libros sagrados es el Corán, escrito en árabe, que tiene 114 capítulos o suras y 6.226 versículos o aleyas. Lugares de culto. La mezquita es el lugar donde se reúnen los musulmanes para orar y estudiar el Corán, especialmente los viernes. Hay dos partes principales en toda la mezquita, una zona de oración y un patio con una fuente para hacer las abluciones antes de la oración. Las creencias y oraciones. Los musulmanes creen en Dios único, Alá. Creen asimismo que en la resurrección y el juicio final, con un paraíso y un infierno en función del comportamiento que se haya tenido en la vida. La oración es uno de los pilares del Islam y puede hacerse individualmente o de forma comunitaria en la mezquita. Los rituales y fiestas. Los musulmanes se reúnen para celebrar y compartir en comunidad los acontecimientos más importantes de la vida de Mahoma y de su propia vida, y también para orar a Alá. Entre las fiestas más importantes destacan el Eid al-Mawlid, el Eid al-Adha y el Eid al-Fitr. Los símbolos es la media luna, que representa el calendario musulmán basado en el ciclo del año. Entonces ahí tenemos las características de las tres principales religiones monoteístas, también conocidas como religiones abrahámicas. ¿Cuál es la actividad? Van a consultar en el diccionario y escribir la diferencia entre los significados monoteísta, politeísta y ateísta, politeísmo, ateísmo y monoteísmo. Van a consultar el índice de la Biblia y se van a fijar solo en la parte del Antiguo Testamento. Coincide prácticamente en todo con la Biblia judía. Van a escribir el nombre de los 5 primeros libros que dorman el Torá de los judíos y en qué apartado se clasifica el resto de los libros del Antiguo Testamento. Van a buscar en un diccionario el significado de estas palabras musulmán, árabe e islamista, qué diferencias observas entre los tres significados. Entonces chicos, eso es todo por hoy, nos vemos en la videoconferencia.